Bueno, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a diseccionar un material interesantísimo sobre algo que literalmente mueve el mundo, el petróleo. Pensémoslo un momento, desde la carcasa de nuestros móviles hasta la forma en que nos llega la comida a casa, es imposible entender nuestro día a día sin comprender cómo el planeta entero se volvió absolutamente adicto a esta sangre negra. Vamos directamente al grano. Para desgranar toda esta historia y entender cómo hemos llegado hasta aquí, nos vamos a guiar por 5 etapas clave que plantea el documento original. Primero, los ecos del subsuelo. Luego, el imperio de la luz y el movimiento. Pasaremos por el arma geopolítica y la era de la vulnerabilidad para terminar con el largo adiós. Empezamos con la primera etapa, de la antigüedad a 1859, los ecos del subsuelo. Y aquí vamos a derribar un mito gigantesco. Porque, a ver, tendemos a pensar que el petróleo es un invento modernísimo, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Resulta que civilizaciones milenarias como la babilónica o la egipcia ya usaban betún natural que brotaba del suelo, sobre todo para construir e impermeabilizar. Pero el verdadero salto, el momento de esto lo cambia todo, llegó en el siglo XIX. Resulta que el aceite de ballena, que era lo que iluminaba las casas en esa época, se estaba agotando de una forma súper alarmante. Imaginemos el pánico en la sociedad occidental ante la idea de quedarse literalmente a oscuras. Fue esa pura desesperación la que llevó a un hombre llamado Edwin Drake a perforar el primer pozo comercial en Pensilvania en 1859. Y ahí estalló la primera gran fiebre del oro negro. El material original recoge una cita que da en el clavo de manera absoluta. Antes de encender nuestras ciudades, el petróleo era una curiosidad geológica, pero a mediados del siglo XIX el mundo se quedaba a oscuras. El aceite de ballena escaseaba, la humanidad necesitaba una nueva luz. O sea, no fue un capricho del progreso, fue una necesidad imperiosa. Esa enorme escasez preparó el terreno perfecto. El crudo pasó, de un plumazo, de ser un charco negro molesto a convertirse en el gran salvador del progreso humano. Esto nos lleva de cabeza a la segunda etapa del análisis entre 1860 y 1914, el imperio de la luz y el movimiento. Y es que, claro, cuando tienes el producto más codiciado del mundo, alguien va a querer monopolizarlo. Ese alguien fue John D. Rockefeller, con la famosísima Standard Oil. Lo verdaderamente fascinante aquí es entender la tremenda escala de la que hablamos. Rockefeller construyó una red colosal que centralizaba desde la extracción hasta el transporte en todo el globo. Y curiosamente, todo este inmenso imperio se construyó casi en su totalidad para satisfacer la insaciable demanda de queroseno para las lámparas del mundo. Pero bueno, la historia siempre nos enseña que nadie es intocable. De repente llega Thomas Edison, inventa la bombilla eléctrica y amenaza con llevar a la quiebra a toda la gigantesca industria del queroseno. Al fin y al cabo, la electricidad era muchísimo más limpia y segura. Parecía el final del camino, ¿no? Pues resulta que no. Justo en el momento de mayor crisis, la salvación llegó sobre 4 ruedas. Hablamos de la popularización del motor de combustión interna y en concreto del archiconocido Modelo T de Henry Ford. De la noche a la mañana, la gasolina, que antes era solo un subproducto residual que las refinerías tiraban a la basura, se convirtió en el producto estrella, catapultando a la industria petrolera a niveles de poder que ni el propio Rockefeller habría soñado. Pasamos a la tercera era, desde 1914 a 1970, el arma geopolítica. Es aquí cuando todo esto deja de ser solo un negocio tremendamente lucrativo para convertirse en una cuestión de supervivencia nacional pura y dura. Porque, a ver, pensemos en las guerras mundiales. La mecanización masiva de los ejércitos cambió las reglas del juego para siempre. De repente, el campo de batalla se llenó de tanques blindados, escuadrones inmensos de aviones, acorazados gigantescos, y toda esa bestial maquinaria de guerra dependía de una sola cosa para moverse. Literalmente, si no tenías las líneas de suministro de combustible aseguradas, perdías la guerra y desaparecías del mapa, así de crudo. El petróleo se transformó en el comodín definitivo que decidía qué imperio ganaba y cuál caía. Entendiendo esto, es muy fácil ver el giro radical que dio la geopolítica mundial. El hallazgo de reservas monstruosas en Oriente Medio, como el mítico yacimiento de Ghawar, en Arabia Saudita, redibujó el mapa entero. Para que nos hagamos una idea del nivel de urgencia, en 1945 el presidente estadounidense Roosevelt se reunió personalmente con el rey saudí Abdulaziz a bordo de un crucero para garantizar el acceso a esa energía clave. Inmediatamente después, las grandes petroleras occidentales, el cartel conocido entonces como las Siete Hermanas, se lanzaron como locas a intentar controlar esos incalculables flujos de oro negro. Pero ojo, porque en 1960 llegó un verdadero bombazo histórico. Ese año marca la fundación de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hasta ese momento, el cartel de empresas occidentales dictaba los precios y las cuotas a su antojo.
Sin embargo, al unirse, los países productores dijeron hasta aquí hemos llegado y decidieron recuperar la soberanía sobre sus propios recursos. Fue un jaque mate estratégico que alteró de forma permanente la balanza económica del planeta, poniendo fin a la era del crudo superbarato y controlado por las potencias de Occidente. Lo que nos lleva de forma natural a la cuarta etapa, entre 1970 y el año 2000, la era de la vulnerabilidad. Un periodo sumamente crítico donde el mundo se dio de bruces contra la realidad de su propia adicción. Si analizamos los datos del embargo petrolero de 1973, vemos claramente esa fragilidad extrema. Cuando los países árabes de la OPEP decidieron cortar el grifo, el impacto fue un shock absoluto. Imaginemos ciudades inmensas y frenéticas como Los Ángeles o Tokio paralizándose por completo. Las colas eternas en las gasolineras que salían a diario en los telediarios y los precios de los combustibles disparándose por las nubes demostraron de forma dolorosa que las naciones industrializadas tenían un talón de Aquiles enorme. Todo el crecimiento económico mundial dependía, de forma peligrosamente vulnerable, de la importación ininterrumpida de crudo. Y por si fuera poco el susto económico, también empezamos a ver el altísimo coste ecológico a escala planetaria. Desastres medioambientales desgarradores, como el inmenso derrame del buque Exxon Valdez en las costas de Alaska, o las apocalípticas imágenes de cientos de pozos ardiendo sin control durante la Guerra del Golfo. Esas imágenes actuaron como un enorme cubo de agua fría. La sociedad despertó de golpe a una nueva conciencia ecológica al comprobar en tiempo real el devastador daño a la biodiversidad que dejaba a su paso nuestra sed insaciable de combustibles fósiles. Finalmente, llegamos a la última etapa del análisis, el largo adiós. El siglo XXI y el futuro que nos espera, donde nos toca enfrentarnos a la transición más cara y compleja de la historia de los mercados energéticos. Y es que ahora mismo estamos atrapados en una tremenda e inquietante paradoja, algo que este gráfico ilustra de maravilla. Por un lado, gracias a tecnologías de ingeniería súper avanzadas pero controvertidas, como el fracking, resulta que somos capaces de extraer más petróleo que nunca en la historia. Hay una abundancia tremenda. Pero al mismo tiempo, el otro lado de la balanza nos muestra temperaturas globales y niveles de CO2 en la atmósfera que no paran de romper récords alarmantes. Es decir, tenemos más combustible fósil disponible que nunca, justo en el preciso momento en que más urgentemente necesitamos dejar de quemarlo. Entonces, ¿cómo salimos de este bucle sin precedentes? Pues los expertos, desde los climatólogos hasta los economistas, coinciden en algo fundamental. La única salida viable pasa por una transición energética a gran escala. Esto implica pisar el acelerador a fondo para desarrollar infraestructuras de energía eólica, solar y dar el gran salto a los vehículos eléctricos. Pero cuidado, que esto no va solamente de frenar los impactos del cambio climático, que obviamente es crucial. Se trata también de lograr una verdadera soberanía e independencia energética, para no volver a estar jamás contra las cuerdas frente a crisis de suministro, cerrando por fin esa era de vulnerabilidad que arrastramos desde los años 70. Y así, el documento original concluye dejándonos un reto colosal sobre la mesa. Una pregunta existencial enorme para reflexionar. ¿Cómo puede la civilización moderna lograr desengancharse de una forma segura y próspera de la mismísima sustancia que ha construido todo nuestro poder y estilo de vida actual? Es como si a un motor en marcha le tuviéramos que cambiar el combustible sin apagarlo. Resolver este gigantesco rompecabezas será lo que sin duda alguna defina el destino de nuestro mundo en las próximas décadas. Ha sido un placer compartir este análisis con todos los que nos acompañan. Nos vemos en la próxima exploración.